Dios les bendiga. Primeramente, gracias a Dios por la bendición de estar entre ustedes el día de hoy. Gracias también a los hermanos del Comité Nacional, del Comité Organizador, por tomar mi nombre en cuenta para disertar acerca de este tema, que dicho sea de paso, como lo decía el hermano Benjamín, es uno de los temas más difíciles de abordar. Y es difícil de abordarlo porque es un tema profundo, es un tema sensible e incluso muchas veces doloroso, hablar acerca de la familia. Porque todos, de alguna manera, provenimos de familias que no son perfectas. Y esto claramente que nos trae a nuestra memoria historias, desacuerdos, nos traen a nuestra memoria silencios, heridas, vividas en ese contexto de familia. Mientras preparaba este tema, pensaba si mi esposa y mis hijos estuviesen presentes aquí, probablemente ellos dirían que lo que estoy predicando, eso que tú estás hablando, tú no siempre lo haces. ¿Y saben qué? Tienen razón, o tendrían razón. Porque en esta mañana no quiero predicarles desde la perfección, sino desde la necesidad. Y el tema central de este encuentro es unidos en Cristo. Y esa unidad en Cristo no solamente debe ser reflejada en la iglesia, sino que debiera ser reflejada en primera instancia al interior de nuestros propios hogares, al interior de nuestros propios matrimonios. Como muchos de ustedes, también soy esposo, también soy padre, también he fallado, también he fracasado, pero también he tenido la valentía de pedir perdón. Porque el ser cristianos, hermanos, no nos deben hacer pensar que somos perfectos, sino que somos vulnerables. Y cuando entendemos la vulnerabilidad en su concepto, en su esencia, vamos a reconocer que cada día necesitamos crecer, que no lo hemos logrado, que no hemos llegado a la meta, que estamos caminando hacia la meta. Y en este caso vamos a hablar acerca de la unidad en el hogar. Este mensaje, hermanos, yo quiero enfocarlo como una reflexión, básicamente. No vine a señalar a nadie, tampoco vine a levantarme como ejemplo de ustedes, porque no lo soy. Sino que vine a este lugar para que caminemos juntos en este propósito en el que Dios está bendiciéndonos. Porque si hay algo que como cristianos hemos logrado entender, es que la presencia de Dios en nuestras vidas ha transformado nuestra manera de vivir, ha transformado nuestra manera de relacionarnos. Y ha transformado incluso nuestra manera de comportarnos dentro de nuestras congregaciones. Hoy por ese motivo vengo a recordarme a mí mismo y también a ustedes que el Evangelio no solo transforma personas, sino que también puede transformar hogares. No solamente transforma desde el interior del corazón al individuo,
sino que puede transformar a aquellos matrimonios que han pasado por momentos adversos, difíciles. Incluso, según las estadísticas que mencionaba nuestro hermano, llegando hacia la separación, hacia los divorcios. Repito, no hablo desde la perfección, y quiero que se me entienda bien esto. No voy a hablar desde la perfección, sino sobre o desde la necesidad, para que, así como Dios nos ha llamado para servir en su reino, lo hagamos con integridad, liderando primeramente el primer ministerio que Él nos ha encomendado, que es nuestro hogar. Dice la palabra allá en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 4 y 5, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Yo sé que en este lugar hay hermanos que trabajan para el Señor con pasión, con entrega y con compromiso. Y lo he visto. Pero quiero hacerle una pregunta, sinceramente. Y quiero que usted analice esta pregunta. La influencia que usted tiene en la iglesia es la misma influencia que tiene en el hogar. Su voz es más escuchada en la congregación donde sirve que en su propia casa. Son preguntas para que consideremos, porque en ocasiones, y como bien decía el hermano Saturnino, esta es una actividad para líderes. En nuestro servicio al Señor podemos hacer una tarea encomiable dentro de la iglesia. Podemos ganar muchas almas para Cristo. Podemos estar relacionados en distintas actividades para el Señor, pero nuestra casa está incendiándose. Nuestra casa se está perdiendo. Los nuestros se están alejando de Dios. Por eso que cuando Pablo le dice aquí a Timoteo, para encontrar un liderazgo saludable para la iglesia de Éfeso, que ya tenía ancianos, pero que al parecer no estaban dando la talla por su vida moral, por su vida espiritual, Pablo da la instrucción cómo debe de establecer hombres saludables para una iglesia sana. Y dentro de esas recomendaciones está esta instrucción: que gobierne primero bien su casa. Porque si no sabe gobernar, si no se sabe poner en pie delante de los suyos para dirigir, para guiar, para aconsejar, para corregir, no lo va a poder hacer en la iglesia del Señor. Esa es la instrucción, simple y llana. Por eso que liderar desde un hogar unido tiene un poder transformador. Liderar desde un hogar unido, bien establecido, va a impactar no solamente a la iglesia, sino también a los de afuera, para que ellos también vengan a Cristo. Mire, el orden es fundamental. De hecho, nuestro Dios es un Dios de orden. Sin orden, ningún propósito va a poder avanzar. Sin orden, ningún propósito, ninguna meta se va a cristalizar. Por eso, el orden es fundamental para Dios. Si no hay orden, hay destrucción. Si no hay orden, hay caos. Y mire bien, esto que voy a decirles a continuación. Si hay algo que Satanás quiere pervertir, y lo ha hecho desde el principio, ha sido el orden de Dios.
Eso fue lo que hizo allá en el jardín del Edén. ¿Qué fue lo que sucedió? Satanás no fue a Adán para tentarlo primero, sino que fue primero a la mujer. Y ésta, siendo engañada, dice, comió del fruto y dio a su marido. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Buscó la manera de desestabilizar el orden establecido por Dios, porque el mandato directamente fue dado al hombre. Después se entiende que él le hizo ver a la mujer, de todo lo que hay aquí podemos comer, pero de ese fruto no lo vamos a tocar siquiera. Sin embargo, Satanás sabía por dónde entrar, porque él es astuto y padre de la mentira, y engañó a la mujer. ¿Qué es lo que hizo? Sencillamente destruir el orden establecido por Dios. Entonces, si queremos tener hogares unidos, familias unidas, tenemos que prestar mucha atención al orden establecido por Dios, no por la sociedad, porque ya sabemos para dónde está caminando esta sociedad, no por los criterios del mundo, por la corriente del mundo, sino por lo que ha dicho Dios desde el comienzo. Y ese patrón, esa regla es la que vamos a seguir. ¿Por qué? Porque si Dios es el creador de la familia, ¿quién mejor que Él para decirnos cómo orientar y cómo ordenar nuestros hogares? Solamente Él. Satanás también lo sabe, que Dios es el que va a ordenar nuestros pasos, nuestras familias. Por eso va a atacar a la familia con insistencia y lo está haciendo. Él entiende que si logra romper el orden establecido por Dios, ha ganado parte de la batalla, como lo hizo allá en el principio. Entonces, la unidad en el hogar no es el resultado de algo casual. Va a ser el resultado de atender al orden establecido por Dios. Una familia que honra y respeta el orden de Dios va a ser una familia unida. Una familia que ama a Dios con todo el corazón va a hacer que su familia sea un ejemplo para los demás. Número 1, el liderazgo espiritual, ¿dónde comienza? ¿En la iglesia o en la casa? En la casa. Y el texto que teníamos allí en pantalla, y el texto base aquí es que gobierne primeramente bien su casa. Así que si tenemos en mente que el servicio a Dios es independiente a lo que esté sucediendo en nuestro hogar, estamos equivocados. Lo que hace Pablo es establecer que el liderazgo en la iglesia está directamente relacionado ¿con qué? Con el liderazgo en casa. Como es el liderazgo nuestro en el hogar, va a ser el liderazgo en la iglesia. Así es como lo está tomando el apóstol Pablo. El hogar es el primer lugar donde se va a vivir la fe. El hogar va a ser el lugar donde vamos a crecer en el servicio, en el amor, en el perdón, en caminar juntos, en la misericordia. Por eso que antes de predicar desde un púlpito, antes de preparar una clase y servir, debiéramos estar primeramente llamados a reflejar a Cristo en nuestras propias casas. Porque si no lo logramos, hermanos, entonces vamos a tener fracasos. Y es lo que se ha visto a través de la historia, hermanos. Cómo se ha fracasado en la iglesia por líderes que no han sabido gobernar primeramente lo más pequeño que Dios les ha dado para servir y para ministrar su casa. El hogar es el campo de entrenamiento para el servicio cristiano. Es donde se aprende a amar con paciencia,
es donde aprendemos a perdonar con humildad. Y es también el lugar donde aprendemos a servir con fidelidad, sin hipocresía, sin engaño. Y fíjese que si esto lo desarrollamos en nuestra propia casa, eso mismo se va a traducir y se va a reflejar en la iglesia donde estamos sirviendo. ¿Cuál va a ser el resultado? Una iglesia sana, una iglesia saludable en sus relaciones. Porque es en casa, hermanos, donde se forman los valores. Y esto bien lo sabemos. Es en la casa donde se moldea el carácter. En la intimidad, en lo cotidiano, en lo que vivimos día a día. Porque más tiempo pasamos con nuestra familia que con los hermanos de la iglesia. En esa intimidad es donde moldeamos también el carácter y donde cultivamos una relación genuina con Dios. Y no solamente nosotros, sino que vamos en compañía de nuestras esposas, nuestros esposos en el caso de las damas, y también nuestros hijos. Si nuestra fe no es real en el hogar, difícilmente lo va a ser fuera de él. Si nuestro servicio en el hogar no es fiel, no es con amor, difícilmente lo vamos a hacer también por fuera. Por eso, hermanos, los mayores desafíos que tenemos en el ministerio no están en la iglesia, están en la casa. Allí están los mayores desafíos. Nos preocupamos tanto por ganar almas, porque muchas personas vengan al conocimiento de la verdad y los nuestros se están perdiendo. El mayor desafío que tenemos es nuestra propia casa. Por eso, un liderazgo fuerte en la iglesia comienza con una vida firme en el hogar. No se trata de perfección, como dije anteriormente. No se trata de perfección, sino de autenticidad. No se trata de infalibilidad, sino de humildad y de dependencia de Dios. De eso se trata, hermanos. El liderazgo en casa no es autoritarismo, como bien decía alguien el día de hoy. No es autoritarismo. Porque a veces se cree que gobernar la casa es ser jefe o ser cacique, ¿verdad? No, no se trata de autoritarismo, el liderazgo en el hogar. Se trata de un respeto ganado por la sabia dirección. Se trata de influencia, no de control, sino de influencia, de ejercer credibilidad en los demás. Especialmente estamos hablando de la casa. No se trata de ser temido. ¿Ha visto usted hijos o esposas que temen al esposo, a su papá? Tienen terror cuando está llegando el padre, el esposo a su casa, le tienen pavor. No se trata de eso, gobernar. No se trata de eso, liderar. Se trata de confianza, de ser confiable. Por eso, un hogar dividido va a debilitar el testimonio de cualquier líder. Y esto creo yo que lo hemos visto a través de los años. Hay historias más que suficientes para contar en relación a esto. En segundo lugar, la unidad en casa va a fortalecer la unidad en la iglesia. Dice el texto, el que no sabe gobernar su propia casa no va a poder cuidar la iglesia de Dios. Una familia unida, ¿qué va a transmitir? Una familia unida, ¿qué va a transmitir a la iglesia? Unidad en primera instancia. Va a transmitir fe coherente. ¿Por qué? Porque lo que vivimos en casa lo estamos viviendo también en la iglesia. Una fe coherente. Y también va a impactar directamente en la vida de iglesia. Por eso, iglesias
que tienen familias sólidas son iglesias fuertes. Iglesias que se preocupan por mantener relaciones sanas al interior de los hogares son iglesias sanas también en su vida espiritual. Y eso impacta, hermanos. Eso atrae incluso a los de afuera, porque ellos van a mirar ese ejemplo, ese testimonio vivo de lo que significa estar unidos bajo Cristo, bajo la dirección del Señor. Cuando los líderes y miembros, no solamente hablemos de los líderes, porque a veces le damos toda la responsabilidad a quienes están ministrando, también los miembros de la iglesia. Cuando todos nosotros estamos viviendo en armonía en nuestras familias, vamos a modelar relaciones sanas, vamos a fortalecer la credibilidad en el testimonio, la gente va a creer con facilidad al ver nuestro ejemplo, y también van a aportar algo que en la primera lección se habló, van a aportar paz para el cuerpo de Cristo. Y al tener un cuerpo en paz, hablando de la iglesia, no van a haber divisiones, porque todo está armonizado, porque todo está basado en esa unidad fuerte que se ha generado en nuestras propias casas. Por eso que la desunión familiar lo que hace es que a la iglesia comienza a filtrarla con tensiones, con conflictos. Cuando una iglesia tiene familias que están constantemente en problemas, en conflictos internos, en sus hogares, muchas veces eso filtra a la iglesia, se introduce en la iglesia. Y tenemos otro problema entonces que atender. Se crean tensiones y al final hay una falta de compromiso y divisiones. Y a veces culpamos a las opiniones, que a veces lo son, o a malos entendidos, que a veces lo son. Pero muchas veces es el reflejo o el resultado de lo que está sucediendo en la casa de nuestros hermanos, incluso de nosotros mismos. En tercer lugar, la unidad familiar es el reflejo del carácter cristiano. Mire, la unidad no es ausencia de conflictos. Cuando se habla de una familia unida, no piense, ellos no tienen problemas. No piense, ellos están pasándola de maravilla. No. La unidad no tiene que ver con la ausencia de conflictos, sino con la presencia de Cristo en medio de ellos. Esa es la unidad. ¿Que van a tener malos entendidos, que van a tener dificultades al interior de la casa? Claro que sí. Pero van a saber enfrentarlos porque Cristo está en medio de ellos. Por eso debemos estar unidos en Cristo. Toda familia debe construir la verdadera unidad en ambientes perfectos. Ambientes perfectos. Y ese ambiente perfecto va a desarrollar corazones dispuestos a amar, a perdonar y a ceder cuando sea necesario. Toda familia, como toda congregación o toda iglesia, enfrentará desacuerdos, malos entendidos y momentos difíciles. Bien lo sabemos. Pero lo que marca la diferencia, reitero, no es la falta de problemas, sino la manera como se enfrentan. ¿Cómo vamos a relacionarlos? A enfrentarnos, perdón. ¿Cómo los vamos a enfrentar? Dice Proverbios capítulo 16, 32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Fíjese bien lo que está diciendo sabiamente nuestro Dios a través de Salomón. Mejor es el que sabe controlar su ira,
sabe controlar su enojo. Airaos, pero no pequéis, dijo el apóstol Pablo. Y lo compara como superior al fuerte. Y también a aquel que toma una ciudad, que sitia una ciudad, va a ser menor que aquel que se enseñorea, que sabe controlar su espíritu, sus emociones. Proverbios 16:32. Por eso que cuando Cristo es el centro de nuestra vida, de nuestra familia, entonces vamos a tener la victoria asegurada. Dejemos que Cristo gobierne nuestros hogares. Permitamos que Él entre en nuestros hogares. Lamentablemente hoy en día vemos como familias cristianas están poco a poco sacando al Señor de su casa, porque le están dando mayor prioridad a las cosas de este mundo. La tecnología ha desplazado poco a poco al Señor, porque más tiempo se pasa mirando las redes para ver qué es lo que le ha pasado, qué le ha sucedido a tal o cual persona, o para ver la vida de los famosos, y esto le resta el tiempo para la familia. Así que si queremos ser el reflejo fiel de Cristo como familia, dejemos que Él tome el lugar que se merece. La unidad nace cuando decidimos priorizar la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Yo sé que no podemos hablar de una unidad perfecta, porque unidad perfecta no existe. No existe. Pero sí podemos hablar de una unidad cuya mentalidad del grupo, del núcleo familiar, tiene un mismo sentir, como se decía anteriormente. Tienen una misma mente. Sus emociones están centradas en Cristo. Su vida física incluso está centrada en el Señor. Y ni qué decir, obviamente, su vida espiritual. Pero ¿cuándo nace esa unidad? Cuando priorizamos la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Por eso, nada hagáis por contienda o por vanagloria, dice el apóstol Pablo allá en Filipenses. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino más bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En ese sentido, la unidad no será frágil ni superficial, sino que será una relación fuerte y segura. Yo desconozco la realidad de cada hogar aquí representado. Pero si existe algún conflicto o incluso si hay señales tempranas de tensión, déjeme decirle que el llamado y el consejo es: busquemos a Cristo. A veces queremos resolver los problemas nuestros sin haber arreglado la relación con Dios. Ese es otro problema muy serio. Queremos restaurar las relaciones sin haber restaurado nuestra relación primeramente con Dios. Entonces, el primer paso, revisemos exhaustivamente cómo está nuestra relación con Dios. En lo personal. Démonos el tiempo para no pensar en los demás por un momento, sino pensemos en nosotros mismos, cómo estamos delante de Dios. Esto fue lo que le dijo Pablo a Timoteo, ¿verdad? Cuando le aconseja que se ocupe de ciertas cosas, de que desarrolle un buen ejemplo entre los efesios, y luego les dice: porque haciendo estas cosas te salvarás
A ti, primeramente, y después a los que te escuchan, a los que te oyen. Así que comencemos por este acto, entre comillas, egoísta. Pensemos en nosotros. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Porque si nuestra relación con Dios está reflejando genuinamente a Cristo, las relaciones siguientes, matrimonio, familia, con la sociedad, cualquier laboral, cualquier otra relación, va a estar bien encaminada. Por eso que la principal y primera relación que debemos de cuidar, ¿con quién es? Con Dios. Con Dios. Es la primera relación y más importante relación. ¿Cuánto tiempo tengo, hermano? Yo vengo con la hora colombiana. ¿Cuánto me falta? No sé, son 11:57. Se me acabó. Se me acabó. Bueno, no hay problema. Quiero terminar entonces con lo siguiente. Faltó muchas cosas por decir, pero voy a concluir con esto, hermanos. Nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo dijo en cierta ocasión, toda ciudad o casa dividida, ¿qué le sucede? No permanece, ¿verdad? Cae. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no permanece. Por tanto, todo hogar dividido fracasa, cae. ¿Cuál debe ser nuestro desafío? Ocupémonos en nuestra casa. Quizá esto tenga que restar un tiempo de servicio a la iglesia, pero vale la pena, porque estamos tratando de fomentar hogares fuertes para que a su vez tengamos iglesias fuertes. La unidad en el hogar no es automática, no es una obra casual o milagrosa, es algo que se construye con esfuerzo, es algo que se construye con amor y principalmente con obediencia a Dios, porque estamos unidos en Cristo. Un hogar unido es una fortaleza espiritual que va a glorificar a Dios. Reitero, un hogar unido va a ser el reflejo no solamente de Cristo, sino que glorificará a Él en otros. Y va a bendecir a las generaciones futuras. Porque tenemos que pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos, en los jóvenes de la iglesia. Algo que me llamó la atención en el encuentro allá en Dominicana. Tuvimos muchísimos jóvenes participando de la actividad. Hay que prestar atención a ellos, porque ellos no son el futuro, ellos son el presente de la iglesia del Señor. Entonces, si queremos ver una iglesia unida, esta es la última frase, si queremos ver una iglesia unida en Cristo, comencemos por tener hogares unidos en Él. Hablamos mucho de las divisiones y que hay que buscar la unidad, pero comencemos primero con nuestra propia casa. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor dirija cada día nuestros pasos para ser más como Él y para que de esta manera podamos dejar una huella indeleble en este mundo y especialmente en nuestras congregaciones. Que seamos recordados no por los conflictos, no por las tensiones, sino que seamos reconocidos y recordados por haber sembrado y haber construido con esfuerzo relaciones santas de unidad, primeramente en casa y después en nuestras congregaciones. Que el Señor les bendiga.